Negocios con China, términos de negociación, procesos de importación y solución de conflictos. Iniciamos este Facebook Live. Entre las lecciones que nos ha dejado este país está la forma en que ahora tendremos que hacer los negocios. De ahí el nombre de esta charla virtual. Como ya va siendo tiempo de reactivar el comercio con China, es importante conocer cuáles son los términos de negociación, cómo son los procesos de importación y tener una idea de cómo solucionar conflictos. Nuestras expositoras invitadas se encargarán justamente de despejar nuestras dudas al respecto. Les presento brevemente. Sonsoles García, abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. Cuenta con una maestría en Derecho Tributario Internacional, Aduanas y Comercio Exterior de la Universidad Externado de Colombia. Un LLM en International Trade Law por Erasmus Universität Rotterdam. Es socia fundadora de Commercetech. Se ha desempeñado como abogada en estudios jurídicos como Consulegis y Apolo Asociados. Fue directora de Guayaquil de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FedExport, directora del programa OEA en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, trainer de Intercommerce 2020 México y ex-speaker en la OMA 2019. María Teresa Borja es asociada senior de Ferrer Asociados, donde enfoca su práctica en arbitraje y litigio. Cuenta con experiencia en disputas internacionales, comerciales y de inversión de alto perfil bajo reglas IADI, UNCITRAL, CCI, CAM, Santiago, Corte de Arbitraje Internacional para el Mercosur y el SIAC. María Teresa ocupó la posición de asociada extranjera del equipo de arbitraje de Philip Pietro Carrizosa Ferrero de Uría, en Santiago de Chile, bajo la dirección de Cristian Conejero. También formó parte del equipo de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado ecuatoriano, en donde representó a la República del Ecuador en varios arbitrajes de inversión, incluyendo en el caso Chevron Corporation y Texaco Petróleo. Antes de dar paso a nuestras expositoras, les anuncio que luego de sus intervenciones contestaremos las preguntas que nos harán llegar. Sonsoles y María Teresa, adelante, bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Quito por este espacio, a María Teresa por compartir este foro hoy día conmigo. El tema que les traemos el día de hoy nos pareció sumamente importante poder compartirlo. Yo voy a empezar tratando dos temas puntuales, que es sobre el proceso de contratación en la compraventa internacional de mercancías y la asesoría aduanera en cómo hacer la nacionalización de las mercancías, qué es lo que requerimos, cuáles son los pasos a seguir y qué documentos tenemos que presentar cuando vamos a nacionalizar. Posteriormente, María Teresa seguirá con la parte de arbitraje y les podrá ampliar un poco más sobre qué hacer en los casos de no contar con una ley, no contar con una jurisdicción y demás. Como les comentaba, los temas a tratar el día de hoy, por mi parte, será el contrato de compraventa internacional de mercancías y el proceso aduanero de importación. Antes que nada, me parece importante que ustedes puedan conocer cuál es el proceso para conocer a tu proveedor chino. Si bien es cierto, existen empresas que ofrecen estos servicios de agenciamiento en China o aquí en Ecuador, creo que sí es importante que ustedes puedan conocer cuáles son las ventajas, las desventajas y las potenciales soluciones para conocer a sus proveedores chinos. Como sabrán, los proveedores chinos tienen tres ventajas muy claras. Primero, ofrecen buenos precios porque tienen gran volumen de venta y también tienen mucha flexibilidad para hacer negocios. Si ustedes han hecho negocios con empresarios chinos o han ido a una feria en China, ustedes podrán saber que cuando negocian, ellos negocian por números. La cantidad es lo que importa y el volumen de venta es lo que permite ser flexible en los precios. ¿Cuáles son las desventajas que tenemos con nuestros proveedores chinos? En primer parte, el idioma. Por supuesto, nosotros hablamos español, podemos ir acompañados de un traductor, pero eso no significa de que vamos a poder entendernos de la mejor manera, porque nuestro proveedor chino hay ciertos términos que para ellos significan una cosa y para nosotros significan otra cosa diferente. La parte cultural también juega un papel y un rol sumamente importante respecto a nuestros proveedores chinos. ¿Por qué? Porque si ustedes sabrán, si ustedes quisieran hacer negocios con una empresa china, por ejemplo, traer una representación de una marca para Ecuador, ellos necesitan ciertas cosas de nosotros. Por ejemplo, conocernos,
necesitan saber cuáles son nuestros valores, necesitamos sacarlos a comer porque ellos tienen la creencia que en las cenas se cierran muchos negocios. Entonces son personas muy sociables también. El tema de la comunicación puede ser también una desventaja, ya que los proveedores chinos por lo general prefieren hacer los negocios de manera rápida y no necesariamente dejarlo plasmado en un contrato. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado si nosotros queremos precautelar los términos y condiciones con los que queremos hacer negociación. Adicionalmente, los servicios postventa de los proveedores chinos no son los mejores. Muchas veces, si es que llegó una mercancía en mal estado, no era la calidad que nosotros habíamos pedido o incluso la cantidad que habíamos pedido, para que un proveedor chino haga una respuesta de un claim, de algún tipo de solicitud, pues podríamos esperar muchos días o incluso semanas en tener una respuesta. Entonces, también tenemos que tener en cuenta de que ellos no funcionan tan rápido como lo hacen los europeos o los americanos, que tienen un excelente servicio postventa, sino más bien tienen un servicio menos personalizado porque tienen y atienden a una gran cantidad de clientes. Y finalmente tenemos que entender que la parte de las certificaciones es clave respecto a los proveedores chinos. Les comento que en este tema de los insumos médicos, que creo que muchos de ustedes han optado por ir por esa rama debido a la pandemia y a la demanda que se necesita en estos momentos, en España pasó un caso muy curioso de unos importadores que compraron desde China unas mascarillas y unos respiradores, y en el momento de que la mercancía llega al puerto de España, se dan cuenta de que las certificaciones no cumplían con los requerimientos mínimos para que estos puedan ser comercializados. Entonces, cuando nosotros tratamos con nuestro proveedor chino, es sumamente importante que tengamos claro y sepamos cuáles son las certificaciones con las que cuentan y que podamos, por ejemplo, tener un registro sanitario homologado en Ecuador y que pueda ser comercializado. ¿Cuáles son las potenciales soluciones que yo veo a estas desventajas? Por ejemplo, en el tema de la comunicación podemos utilizar un traductor, pero un traductor de confianza, un traductor que sepa tanto muy bien español como que sepa el idioma mandarín. Segundo, podemos tener agentes confiables. Existen varias compañías y nosotros en Comex también damos ese servicio de ayudarlos a ustedes a que puedan conocer a su proveedor chino y este proveedor chino pueda tener una calificación a la cual ustedes puedan confiar y puedan saber cuál es la reputación de su proveedor chino. Eso es sumamente importante porque en China hay muy bueno, hay no tan bueno y hay proveedores que realmente no vale la pena contratar. Como ustedes sabrán, ellos al tener gran cantidad de volumen de venta, muchas veces no hacen su deber de ser un buen proveedor. Entonces, puede pasar de que ustedes compraron 100,000 mascarillas y les mandaron 100,000 y de regalo el proveedor quiso mandarle 5,000 mascarillas más. En el momento de que la mercancía se abre en aduana, en un aforo físico intrusivo, digamos, resulta que la aduana dice está mala declaración y puede presumirse, por ejemplo, una defraudación, un delito o una contravención. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con cuál es la reputación de nuestro proveedor. También otro tema que podría ser muy importante es el término de negociación. Por lo general, las personas utilizan muchísimo CIF y FOB. Más adelante en mi presentación les voy a poder hacer una breve presentación y descripción de cuáles son los términos y negociaciones Incoterms 2020 que se utilizan y se manejan hoy en día. Y finalmente, a mi criterio, una herramienta segura para el pago de las mercancías puede utilizarse una letra de crédito bancaria, ya que a veces no tenemos la confianza con nuestro proveedor chino de será si le hago el envío del anticipo o no estoy segura si no lo conozco, es la primera vez que voy a hacer negocios con él. Entonces, si queremos tener la seguridad, este tipo de instrumentos nos permiten tener seguridad tanto al vendedor como al comprador de que el intercambio del bien con el dinero se va a generar. Ahora sí, vamos a un poco a entrar en materia, que es el contrato de compraventa internacional de mercancías. Antes que nada, me parece que es muy importante hacer un breve contexto del contrato internacional de mercancías. Por ende, es imperativo hacer referencia a uno de sus máximos exponentes, que es Jan Ramberg. El profesor Ramberg participó en la redacción de varias convenciones, incluyendo la Convención de Viena de 1980, que es la que atañe
la compraventa internacional de mercancías. Él menciona que existen varias razones por las que un contrato de compraventa por escrito puede asistir a las partes durante y después de las negociaciones. Primero que nada, los contratos son guías para las partes, con el objetivo de brindar certeza legal entre ellos, donde previamente estos han discutido elementos esenciales de su transacción como el precio, la cantidad y la forma de pago, y los términos de negociación. Debemos entender que los conflictos nacen de la falta de entendimiento o interpretación de estos términos de negociaciones previamente acordados entre las partes. Entonces, perdón, tuve un problema con el internet. Continuando con la exposición, les comentaba que es importante tener ese contrato de compraventa, es un marco para nosotros, porque también nos permite celebrar contratos con terceras personas. Por ejemplo, hacer el booking del transporte, tener una letra de crédito bancaria, tener la póliza de seguro sobre la carga, tratar con los agentes de aduana y demás. Entonces, los términos del contrato de compraventa son sumamente importantes y la consistencia de que estos sean back to back es sumamente importante para que todos los contratos tengan una sinergia. Asimismo, Ecuador es parte de la Convención de Viena de 1980 de la compraventa internacional de mercancías desde el año 1992, la misma que trata sobre la compraventa internacional, es decir, que toda la normativa que ahí comprende es un marco referencial para las partes. Pero un requisito es que para que se aplique de manera inmediata es que los dos países sean parte de la convención. De lo contrario, las partes pueden voluntariamente añadir la Convención de Viena como ley aplicable de su contrato y se lo puede hacer sin importar si los países a los que las partes pertenecen son miembros o no de la Convención de Viena. Ahora un poco más a cómo funciona en la práctica nuestra compraventa internacional de mercancías, podemos verlo de la siguiente manera. Tenemos un vendedor que es un proveedor en China y nosotros que somos los compradores en Ecuador que tenemos la disponibilidad económica para poder hacer la compraventa. Y pues tenemos el producto, que en este caso he puesto mascarillas, y tenemos nuestro contrato de compraventa internacional. Entonces es una sinergia que el vendedor nos hace la venta de las mascarillas por un precio y todo eso queda establecido dentro de un contrato de compraventa internacional. Ahora, ¿cuáles son los elementos del contrato de compraventa internacional? Primero tenemos la oferta, que es la propuesta del contrato que se dirige al comprador. Esta tiene que tener la calidad, la cantidad, el precio, las alternativas del incumplimiento y la solución de conflictos. Y la aceptación es el consentimiento del comprador sobre la oferta enviada previamente. Estos elementos tienen que existir, de lo contrario no existiría no existe una aceptación tácita. Tiene que haber una aceptación donde el comprador le hace conocer de manera expresa al vendedor de que quiere aceptar su oferta. Ahora vamos a ver las etapas de la compraventa. Nuestra iniciación es la solicitud de la cotización o de la proforma que hacemos al comprador, al vendedor con los términos de negociación. Entonces, nosotros nos acercamos hacia un proveedor chino y le decimos, bueno, quiero que por favor me cotice 100,000 mascarillas o 100,000 productos, kits para pruebas rápidas de coronavirus y quisiera que me envíes cuál es el precio, cuáles son las formas de pago, quiero la cantidad, quiero saber la calidad, quisiera ver las certificaciones y demás. Bueno, después la segunda fase es la negociación. Esta puede darse a través de la oferta del proveedor
o el comprador puede hacer una contraoferta. Entonces, por ejemplo, podría el comprador en Ecuador decir, no, realmente me parece que está muy caro, yo ya no quisiera 100.000, quisiera 80.000, bájame el precio o mejórame los términos de condiciones, no quiero que me envíes por marítimo porque se demora mucho tiempo y están atrasados los embarques, quisiera que me envíes por aéreo. Entonces, esas son la parte de negociación que el comprador también puede hacer una contraoferta al vendedor. El perfeccionamiento se efectúa a través de la nota de pedido o la orden de compra cuando ya el comprador ejerce y le pone la orden de compra al vendedor, y eso significa que hay una aceptación de la oferta. Y por último tenemos la implementación, que es cuando se expiden los documentos financieros. En este caso podría ser la transferencia, podría ser la letra de crédito documentaria, y diversos otros documentos crediticios que puedan utilizarse, ¿no? En este caso se pueden utilizar intermediarios del comercio exterior, como son los transportistas, los agentes de aduana, las instituciones bancarias y demás. Ahora vamos a llegar a la parte importante, que son los términos de negociación, los Incoterms 2020, que es para mí una de las partes claves de las negociaciones con los proveedores de cualquier parte del mundo. Ustedes tienen que tener claro que los que están en color azul oscuro son para transporte multimodal, es decir, que se pueden utilizar para terrestre, marítimo, aéreo, para inland water, o sea, para transporte que vaya por canales de acceso de agua interna de un país o cualquier otro modo de transporte que exista. Pero los que están en un celeste más clarito solamente pueden utilizarse para el transporte marítimo. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, aquí ha habido un error en el tipeo, es FCA, pero aquí tenemos los diferentes tipos de Incoterms y tenemos quién asume los costos. Entonces, solamente para hacerles un pequeño ejemplo, los puntitos que están en blanco los asume el vendedor y los puntitos que están en gris los asume el comprador. Entonces, por ponerles un ejemplo, si yo vendo Xworks, el vendedor lo único que se tiene que hacer cargo es del acondicionamiento de la mercancía en su propia fábrica, es decir, hacer el empaquetado y demás en su propia fábrica. Pero el comprador, o sea, nosotros tendríamos que hacer el arreglo del transporte en origen, la carga en medio del transporte, es decir, que se haga la carga en sí en el medio de transporte. Tenemos que presentar los documentos en la aduana de origen, es decir, para exportación. Tenemos que encargarnos de hacer el booking del transporte, el puerto en origen. Tenemos que también hacer el pago de la carga desde el puerto hasta el medio de transporte. Si nosotros queremos, podemos contratar el seguro de transporte, tenemos que pagar el flete. Y en el lugar del destino, es decir, cuando ya llegue la mercancía, por ejemplo, puede ser a Quito o a Guayaquil, en ese momento nosotros tenemos que también asumir como compradores todos los costos de almacenaje, de nacionalización, presentar todos los documentos requeridos y demás, ¿no? Y la aduana en destino. Entonces, eso para ponerles un breve ejemplo, podría explayarme y explicarles todos, pero por honor al tiempo no puedo. Podríamos armar en otro momento una charla y creo que la Cámara de Comercio de Quito ha dado muchos cursos de los Incoterms, entonces sí me parece igual importante que ustedes tengan claro cuáles son los términos de negociación que existen hoy en día y que los pueden ayudar a hacer una negociación más justa y pues que los pueda ayudar a acoplarse a lo que ustedes necesitan. Ahora vamos a la cláusula de fuerza mayor. ¿Por qué vamos a tocar dos cláusulas importantes en este momento? La cláusula de fuerza mayor y la cláusula de hardship o extrema onerosidad. Porque se da mucho en el comercio internacional habitualmente de que no se utilizan estas cláusulas, ¿no? Porque en el siglo XXI ha sido un siglo que realmente no ha estado plagada de guerras ni de invasión de países. Entonces las partes no han considerado la necesidad de poner una cláusula de fuerza mayor en sus contratos, sino más bien ha sido una época de mucha paz. Entonces la cláusula de fuerza mayor se tiene entendida como, por ejemplo, actos de guerra, actos bélicos o guerras civiles, cosa que hoy en día, a menos de que sean países de Medio Oriente o países africanos, en los países occidentales, incluso en países asiáticos como China, Singapur, no se oye de ese tipo de conflictos, ¿no? Entonces, un dato interesante que un estudio que realizó la UNCITRAL en el año 2017
analizó que cerca del 18% de los contratos de compraventa internacional incluyen una cláusula de fuerza mayor y o hardship, mientras que en el mundo se considera que al menos del 5% de las transacciones se plasman en un contrato de compraventa internacional. Sin embargo, hay un estudio jurídico muy reconocido a nivel internacional que se llama McKinsey, ha hecho un estudio y pronostica que a partir del coronavirus, cerca del 70% de las transacciones internacionales han sido plasmadas en contratos de compraventa. Ha sido un cambio muy grande y muy importante. Nos podríamos preguntar por qué o para qué sirven estas cláusulas. Bueno, la cláusula de fuerza mayor o hardship, la cláusula de fuerza mayor sirve para que cualquier acto que sea irresistible o imprevisible al momento de suscribir el contrato permita la suspensión parcial o total del cumplimiento de las obligaciones de la parte afectada o las dos partes en caso de que existan obligaciones sinalagmáticas. Entonces, como este caso del coronavirus ha sido un hecho en sí impredecible e irresistible, sí, en los contratos que ya se hayan suscrito hasta antes de la proclamación de la pandemia como un hecho cierto, que ya todos sabemos que el coronavirus está aquí y que nos afecta y que puede afectar a nuestros negocios y puede afectar a nuestro comercio. Entonces, si nosotros en el momento de hoy día, suscribimos un contrato y quisiéramos hacer algún tipo de invocación a esta cláusula de fuerza mayor respecto al coronavirus, sería muy difícil que una corte nos acepte, porque ya no es un hecho impredecible, es un hecho predecible, pero obviamente sigue siendo un hecho irresistible. Entonces les voy a poner un ejemplo. Digamos que ustedes son importadores de materia prima de China, su proveedor le explica que no puede hacer el envío debido a que el coronavirus tiene los embarques retrasados y ya no puede entregarles, por ejemplo, el 1 de junio, sino que le va a tener que retrasarse 2 o 3 semanas, que es lo que pronostican en el momento los embarques de China que están retrasados. Por eso es que muchas personas también están ya no yéndose por el lado marítimo, sino por el lado aéreo, porque está demorándose menos. Entonces, digamos que su proveedor chino no puede realizar el embarque y su obligación de pagar se ve también suspensa hasta el momento en que su proveedor chino cumpla con su obligación. Entonces, por ejemplo, la Convención de Viena en el artículo 79 señala que cuando una parte no puede cumplir con sus obligaciones contractuales, este puede ser exonerado de manera temporal de la misma durante el tiempo que dure el impedimento, mientras que demuestre que la falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad y que no era razonable esperarse que existiese al momento de concluir el contrato. Si su incumplimiento se debe por un tercero al que se le haya encargado la ejecución total o parcial del contrato, digamos, por ejemplo, que ustedes son contratistas del Estado, ustedes han ganado una licitación con el IES o con un hospital privado o a una empresa, ustedes le prometieron entregar 100.000 mascarillas o pruebas rápidas para que las puedan utilizar el 5 de junio. Pero resulta que su proveedor chino, debido a todo el problema que ha habido en China con los embarques y han existido retrasos, ustedes no pueden cumplir con su cliente, pues cualquier causa que su proveedor chino, en este caso, pueda alegar o invocar la fuerza mayor, ustedes también podrían invocarla ante su cliente, ¿no? Siempre y cuando sea imprevisible o irresistible, ¿no? Y que el tercero también puede estar exonerado bajo la misma premisa. Es importante que la parte afectada notifique a la otra sobre la falta de incumplimiento dentro de un plazo razonable, so pena de daños y perjuicios por la falta de cumplimiento de sus obligaciones. Pero ustedes me dirán cuál es un plazo razonable. Pues realmente el Consejo Asesor de la Convención de Viena no ha establecido cuál es un plazo razonable, pero se establece que un plazo razonable debería ser no mayor a entre 3 a 7 días laborables, que nosotros podamos notificar a nuestra parte de que realmente no vamos a poder cumplir. ¿Para qué? Para que no sea también un perjuicio para ellos. Porque les pongo un ejemplo, existen en muchos contratos donde el cumplimiento en el tiempo es sumamente importante. Me gustaría dejarles lo que ustedes están leyendo en este momento, este slide, es sobre la cláusula de fuerza mayor de la ICC.
Como ustedes sabrán, la ICC es parte de la Cámara de Comercio de Quito y ellos ofrecen modelos de cláusulas, ¿no? Entonces, este es un modelo de cláusula que me parece bastante interesante que la puedan ustedes leer y también podrían ustedes aplicarlas en sus contratos si así quisieran. Y básicamente lo que nosotros podemos revisar en esta cláusula, no voy a entrar en la redacción ni demás, sino que si nosotros hubiésemos tenido esta cláusula en el momento de que el coronavirus ya salió a la luz y supimos que no íbamos a poder cumplir con nuestras obligaciones o que nuestro proveedor no iba a poder cumplir con nuestras obligaciones, el literal E que dice que si nosotros estamos dentro de una plaga, epidemia, desastre natural o evento natural extremo, podríamos invocar la cláusula de fuerza mayor, donde nuestras obligaciones se ven suspensas temporalmente o indefinidamente, dependiendo del tiempo en que dure esta catástrofe, esta plaga o pandemia. Se establece que cuando pasa más de 6 meses, ya el incumplimiento no puede decirse que va a ser una suspensión temporal, sino que va a ser una suspensión definitiva. Y ahí vamos a tener que ir a una resolución de contrato, que es lo más probable. Okay, entonces, como les explicaba, el impedimento puede ser temporal o definitivo. La persona que está afectada y que no va a poder cumplir tiene que tratar de reducir al mínimo los efectos, como que si no hubiese pasado nada. Entonces, por ejemplo, digamos que su proveedor chino tiene que hacerles el envío o tenía que hacerles el envío de unas mascarillas o insumos médicos, pero debido al retraso en los embarques no ha podido hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde a él como lo que se llama buen padre de familia, ¿no? Tener el mínimo cuidado en la carga. Entonces, no voy a dejar la carga que esté al sol, en la intemperie, o que se pueda mojar o que se pueda dañar. Entonces, él, si ya bien es cierto, ustedes están sufriendo un tipo de incumplimiento por parte de su proveedor, él al menos tiene la responsabilidad de reducir los efectos al mínimo. Y por último, si ya el afectada o incluso de la parte, o incluso por parte con esa transacción porque ya no les conviene. Y ahora la cláusula sobre el incumplimiento de terceros, esta cláusula también es de la ICC, ustedes pueden también hacer uso de esta cláusula y básicamente lo que dice esta cláusula es que si ustedes le han encargado la ejecución total o parcial del contrato a un tercero y este no puede cumplirles a ustedes por una causa de fuerza mayor, entonces ustedes también pueden acogerse de la misma fuerza mayor ante su cliente, en caso de que ustedes tengan a un cliente a quien responderle. Entonces eso es sumamente importante porque como les expliqué anteriormente, es como decir que estamos en una cadena, ¿no? Estamos todos atados con la misma cadena y si bien es cierto, yo soy la cara visible ante mi cliente de la ejecución del contrato, pero yo tengo el derecho de subcontratar a un tercero para que éste pueda ejecutar total o parcialmente mi contrato. Ahora vamos a la parte de hardship o extrema onerosidad, que esta cláusula lo que busca es que cuando exista un cumplimiento contractual que se vuelva más oneroso de lo razonablemente se pudo haber anticipado para una de las partes, este contrato pueda ser renegociado o terminado. ¿Para qué? Para que exista un equilibrio entre las partes. Entonces, si por ejemplo, esta también es una cláusula del ICC sobre extrema onerosidad, y ustedes también pueden acceder a la misma. Y básicamente lo que dice es que las partes están obligadas a negociar condiciones contractuales alternativas que permitan superar las consecuencias del hecho. Entonces, les pongo un ejemplo. Digamos que ustedes son un hospital que tiene un contrato con un distribuidor chino por 100,000 mascarillas, ¿no? Un contrato que lo tienen hace mucho tiempo y ustedes habitualmente pagaban 10 centavos por cada unidad. Ahora, debido a la gran demanda que existe a nivel internacional, el proveedor chino dice, bueno, ya te tengo que renegociar el precio porque como tengo tanta cantidad de demanda, no voy a poder cumplir
contigo se me han encarecido los materiales, la materia prima o lo que sea, y te dice, bueno, ahora necesito que me pagues 40 centavos por cada unidad. Y a esto tenemos que sumarle, pues por supuesto, todos los costos logísticos, los depósitos, los intermediarios de comercio exterior, los agentes de aduana, transportistas y demás. Lo que significa que todos los costos que el comprador tenía previsto antes de la pandemia para la adquisición de sus mascarillas han cambiado drásticamente. Claramente un hospital no puede prescindir de las mascarillas, ¿no? Por lo que es necesario adquirirlas. Sin embargo, esos valores superan su presupuesto. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tiene el hospital? Bueno, en este caso, nosotros podríamos decir que las alternativas que tiene el hospital en ese sentido es, primero, la renegociación del contrato. Es decir, si las partes no logran llegar a un acuerdo, podrían renegociar los términos del contrato. Lo segundo es la terminación del contrato por la parte afectada. Es decir, que si las partes no logran ponerse de acuerdo en la renegociación de las condiciones, entonces la parte afectada podrá solicitar a un juez o un árbitro la terminación. Entonces, en el ejemplo del hospital puede ser que el proveedor no quiera bajar el precio o ajustarlo, por lo cual el hospital podría, en este caso, buscar otros proveedores, pero antes de eso debe solicitar ante una autoridad que se dé por terminado el contrato. La tercera opción que tenemos es la adaptación del contrato por un juez o árbitro. Eso quiere decir que cualquiera de las partes puede solicitar ante un juez o un árbitro que adapte el contrato con el fin de restablecer el equilibrio. Entonces, en el caso del hospital podría ser que el hospital le acuda ante una autoridad para que adapte los términos y condiciones a las condiciones actuales. Así puede darle equilibrio. Es decir, que si antes el costo de hacer la mascarilla era de 1 centavo y ahora es de 5, que el precio no suba de 10 centavos a 40 centavos la unidad, sino tal vez llegar a un 20, a un 25, un valor que sea justo para las partes. Y finalmente, la última opción que quedaría es la resolución del contrato por parte de un juez o un árbitro. Y esto quiere decir que cualquiera de las partes, no solamente la parte afectada, puede solicitar ante un juez o un árbitro que declare la terminación del contrato. Ahora vamos a la parte operativa del proceso de importación. Entonces, para que ustedes tengan conocimiento, no sé si todos son importadores o exportadores, pero en el caso de la importación, los dos regímenes que se utilizan, por ejemplo, en tema de insumos médicos, podría ser un régimen a consumo, quiere decir que la mercancía llega y ustedes pagan los tributos al comercio exterior y la mercancía sale a sus bodegas, a sus casas, a donde ustedes la quisieran tener. O la segunda es que vaya a un régimen de depósito aduanero comercial privado o público-privado, dependiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que llega la mercancía, ustedes la ponen en una bodega, no pagan los tributos al comercio exterior todavía, sino que a medida que ustedes van sacando la mercancía de ese depósito, ustedes van haciendo el pago de los tributos al comercio exterior. ¿Cuáles son los pasos previos a la importación? Y me parece sumamente importante que lo conozcan. Primero tenemos que tener la obtención de la firma digital, es decir, del token. Eso lo pueden obtener tanto en el Banco Central como en Security Data, que también es otra institución que está autorizada para emitir las firmas electrónicas. Segundo, la instalación de la Equapaz tiene que ser o en el sistema Mozilla o en el sistema Firefox. No les va a funcionar en otro sistema como Google Chrome o no les va a funcionar tampoco en Safari. Entonces, solamente esos dos sistemas tienen que tener ustedes instalados en la computadora para poder abrir el Equapaz. Tercero, cuando ustedes ya quieran importar y ya tengan su token, tienen que hacer el registro de importadores en el Equapaz. Es decir, que cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera que quiera realizar operaciones de comercio exterior tiene que registrarse en el Equapaz. El cuarto, conoce el producto a importar. Eso es sumamente importante porque siempre pasa de que a veces no conocemos a profundidad nuestro producto y no tenemos claro cuál es la clasificación arancelaria, no sabemos cuál es el método de valoración que la aduana puede utilizar, no sabemos cuáles son los documentos que nos van a pedir al momento de nacionalizar, puede ser un registro sanitario, puede ser un INE. Entonces tenemos que tener súper claro. En el caso de los insumos médicos, hay una resolución del COMEX, la 004 del 2020, que establece un diferimiento temporal a tarifa cero a las subpartidas que están en el anexo 1, que las vamos a ver a continuación. Y por último, ya saltándonos al último paso, después cuando ya la mercancía arriba al Ecuador, es tramitar la declaración aduanera de importación con un agente de aduana que tenga licencia, y eso incluye que nosotros tenemos que presentar documentos de acompañamiento y documentos de soporte. Para que ustedes tengan un breve conocimiento de cuáles son las partidas que están en este anexo 1, pues estas son
Ahí en las observaciones podemos ver que dice, por ejemplo, en la partida 30.05.90.90, su tarifa arancelaria realmente es del 15%, pero si se aplica con las observaciones, dice 0% aplica solo para láminas empapadas en alcohol y artículos impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas, excepto para fines odontológicos o veterinarios. Entonces, nosotros antes de hacer la importación de los productos, es sumamente importante que nosotros sepamos en qué partida arancelaria corresponde para saber si es que tiene algún tipo de preferencia arancelaria, qué documentación tenemos que presentar o acompañar y demás. Yo creo que esta presentación igual se las van a compartir a ustedes en la cámara o pueden solicitarla para que ustedes puedan tener este anexo número 1 si es que están interesados en la importación de insumos médicos. Como código suplementario se crearon estos de aquí, que son exactamente los mismos que estaban anteriormente, pero estos son los que ya en el Ecuapas se establecen. Entonces podemos ver que el código suplementario en el Ecuapas que tenemos que poner, por ejemplo, en la 30.05.90.90 es el 001. ¿Para qué? Para saber de que a ese tipo de mercancía en esa declaración aduanera de importación aplica el 0%. Ahora, me parece también importante que ustedes conozcan cuáles son las subpartidas de prohibida exportación, que también es una resolución que sacó, no el COMEX, pero el Ministerio de Industrias y Comercio Exterior. Entonces, para que ustedes también tengan clarísimo que por el momento existe temporalmente una prohibición de exportación de estos productos, estos son insumos médicos, y de estas medicinas, ¿no? Medicamentos. Entonces, si por ejemplo ustedes quisieran en este momento exportar a cualquier país de la región o a otra parte del mundo cloroquina, no van a poder hacerlo porque hay una prohibición de exportación por parte de una autoridad. ¿Cuál es el trámite de desaduanización o nacionalización, como se le conoce? Primero que nada, me gustaría que ustedes sepan cuáles son los documentos de acompañamiento. Entonces, estos son documentos de control previo que deben tramitarse y aprobarse previamente y antes del embarque de las mercancías y pueden ser presentados de manera física o electrónica. Para serles sincera, de manera física lo requieren siempre. De manera electrónica todavía no se da ese paso a la digitalización. Nosotros somos muy interesados en que la documentación electrónica y la digitalización se materialice en el Ecuador. Creo que sería un gran paso, pero en este caso la mayoría de documentos que la aduana les va a pedir es de manera física. En el caso, por ejemplo, de los insumos médicos, ustedes tendrán que solicitar un registro sanitario que debería ser el registro sanitario homologado que les envía su proveedor, y esto tiene que ir de acuerdo a los requerimientos de la Ley Orgánica de la Salud, su artículo 135, y en el reglamento de la Ley Orgánica de Salud desde el artículo 7 en adelante. En los documentos de acompañamiento son la base de información para la declaración aduanera de importación. Esos son el documento de transporte, es decir, el bill of lading, el conocimiento de embarque, la factura comercial, que es la factura que emite su proveedor, el certificado de origen, si es que procediera, por ejemplo, ustedes estuviesen haciendo importación desde la Unión Europea y ese producto tiene beneficios arancelarios de tarifa cero, por ejemplo, o de una reducción por ser parte de la Unión Europea por el acuerdo que nosotros suscribimos con ellos, ustedes deberían presentar un certificado de origen. Y el último documento, si es que se necesitaría, es, por ejemplo, un documento emitido por un organismo regulador, como el caso de los INES. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, se tiene que transmitir la declaración aduanera de importación por un agente de aduana en el sistema del Ecuapas o por el importador en caso de contar con una autorización RACE. Segundo, se tiene que emitir un número de validación, que es el refrendo, y el canal de aforo que corresponda. Esto es básicamente el perfilador del SENAE respecto al perfil de riesgo del importador y de su agente de aduana. Entonces, puede ser físico intrusivo o no intrusivo, que son rayos X, documental y automático no intrusivo. Entonces, todo eso depende del perfilador de riesgo. Y por último, tenemos en caso de que sea aforo físico, el técnico aforo debe llenar un cuadro de observaciones. Y en caso de no encontrar ninguna observación, se procede con la salida autorizada de zona primaria. Por supuesto que si encuentra alguna observación, hay que subsanarla antes o previamente a la salida autorizada de la zona primaria. Quiero que también ustedes conozcan cuáles son los valores que ustedes pagan en el momento de los tributos al comercio exterior. Entonces tenemos el ad valorem, que es el porcentaje del valor de CIF. CIF es el costo de las mercancías más el seguro más el flete.
¿ya? Es un porcentaje que se paga de esos 3 valores sumados. El FODINFA es el 0,05% del valor CIF. El ICE, en caso de que existiera, es el valor establecido en el arancel nacional, entonces puede ser el 10%, el 5%, demás. Y el IVA siempre es el 12%, pero no solo del ad valorem, sino del ad valorem más el FODINFA, más el costo seguro y flete. Y hasta ahí mi presentación, muchas gracias. Yo espero haber podido ser clara. Tuve que ir un poco rápido porque la presentación es bastante extensa y para que María Teresa también tenga tiempo para presentar. Muchas gracias, Sonsoles, y muchas gracias a la Cámara por la invitación. Buenas tardes a todos. Cuando comencé a preparar mi charla, la primera pregunta que me vino a la mente es ¿a quién está dirigida? Siendo que tenemos una audiencia variada de lo que puedo ver, decidí hacer la presentación lo más sencilla y darles visiones prácticas y no respuestas engorrosas, que es las que los abogados sabemos dar. La verdad es que nadie le quiere al abogado de disputas, porque los hombres y mujeres de negocios le temen a la pregunta complicada. ¿Cómo tengo que actuar cuando empiezan los problemas en una relación contractual? ¿Qué pasa si no me llegan los productos? ¿Qué pasa si los productos son de mala calidad? ¿Qué pasa si ya pagué y no me llegan los productos? ¿Qué pasa si di, por ejemplo, un pagaré para celebrar mi contrato? Los contratos en teoría se celebran para cumplirse, pero esto no es siempre cierto. La verdad es que el tema de esta charla, resolución de controversias, no inicia, contrariamente a lo que piensa toda la gente cuando se da el incumplimiento del contrato, sino en la redacción del mismo o en la aceptación de la oferta en Internet. El tema que me toca abordar es un poco complicado y es bastante jurídico porque tiene una serie de aristas. Entonces, quisiera no sonar tan como abogada en este punto, pero lo cierto es que la recomendación que les puedo dar es bastante genérica porque todo va a depender mucho de las disposiciones contractuales que se pacten. Decidí enfocar la charla en ciertas recomendaciones puntuales y es en estos asuntos que ustedes como abogados in-house, como abogados corporativos, como agentes de comercio, como personas o emprendedores que quieren empezar a importar productos, se deben identificar. La verdad es que no siempre se contrata un abogado para que nos revise los contratos, entonces mis recomendaciones van a ser puntuales de asuntos que se deben verificar cuando ustedes celebran un contrato. Lo primero que tienen que saber es que las relaciones entre dos partes privadas que tienen domicilio en diferentes países están reguladas por el derecho internacional privado. Existen 3 asuntos que generalmente suelen confundir mucho, no solo los agentes de comercio, sino los abogados, y que son muy relevantes y se deben entender cuando se da o se puede dar una disputa. El primer punto es la jurisdicción. ¿Y qué es esto? Es ¿quién va a resolver mi disputa? La disputa puede ser resuelta, como dijo Sonsoles, por un tribunal arbitral o por un juez competente. El juez competente son las cortes, básicamente de un país, en este caso, por ejemplo, China o Ecuador, y un tribunal arbitral son personas, generalmente abogados independientes, que deciden sobre una resolución y que esta es vinculante. Lo recomendable es que las partes acuerden una jurisdicción en la que se pueda resolver su disputa y no dejen este tema abierto. Para ello deben tener certeza de qué tipo de juez va a resolver el caso y van a determinar de antemano la facilidad con la que van a poder ejecutar esta decisión. Entonces, los asuntos más relevantes al momento de decidir la jurisdicción que se deben pactar son asuntos, aunque ustedes no lo crean, económicos y prácticos. Primero, ¿puedo asumir el costo de un caso en otro país pagando, por ejemplo, abogados americanos? Asimismo, tienen que analizar cuál es el costo que puede generar un litigio. En general, los litigios son extremadamente altos y tienen un impacto grande en las economías de las empresas. Y los costos van a variar mucho dependiendo de dónde se lo realice, quién lo realice y los costos judiciales que pueden llegar a existir. Por ejemplo, en Ecuador el acceso a la justicia es gratuito, pero como ustedes conocen, los honorarios de los abogados no necesariamente. Entonces, lo más importante cuando ustedes van a pactar la jurisdicción es que vean si van a tener la capacidad de contratar abogados en esos países. Por ejemplo, suena muy lindo que una disputa la resuelvan jueces en Alemania o en Francia, pero esto significa que un comerciante ecuatoriano va a tener que asumir unos costos mucho más altos. Segundo, la mayoría de legislaciones nos dejan o permiten que un juez de un país decida sobre la ley de otro país. Por ejemplo, está permitido en Ecuador que un juez ecuatoriano resuelva una disputa bajo legislación
China. ¿Es esto práctico? Probablemente no. La verdad es que un juez, por ejemplo, un juez ecuatoriano, un juez colombiano, un juez peruano, van a ser muy renuentes a decidir, básicamente, decidir sobre otra legislación que no es la de ellos. ¿Cuáles son los asuntos relevantes sobre, entonces, cuáles son los asuntos más relevantes sobre la jurisdicción? El tema monetario y la seguridad jurídica que me puede dar una jurisdicción. Por ejemplo, es mucho más seguro que me resuelva una corte americana que una corte ecuatoriana que tiene menos precedentes. Esto me lleva al segundo punto que es importante que ustedes analicen cuando van a firmar un contrato, que es la ley de fondo. La ley de fondo es la ley que gobierna el contrato y puede ser pactada por las partes o aplicarse en su defecto una ley específica. En términos generales, tanto la legislación china como la legislación ecuatoriana reconocen el principio general de que las partes son libres de pactar cualquier ley que ellos deseen para interpretar y analizar el contrato. Puede una parte china y una parte ecuatoriana pactar que su contrato esté gobernado, por ejemplo, por la legislación rusa y sometida a jueces ecuatorianos o chinos. En principio sí. Al igual que en el caso anterior, esto no quita que debamos ser prácticos y que una solución de esta magnitud no sea coherente. ¿Por qué es importante la ley de fondo? La ley de fondo nos da, primero, completa estas lagunas contractuales que tengamos. Son conocidas como los default rules. Por ejemplo, si es que yo no he pactado dónde se debe hacer la entrega o qué tipo de daños se pueden generar, eso es lo que determina la ley de fondo. En segundo lugar, cumple una función interpretativa, porque te va a decir cómo se tienen que interpretar los contratos. Por ejemplo, en el Ecuador los contratos se interpretan con la literalidad, pero no necesariamente esto es el caso de todas las jurisdicciones. Y en tercer lugar, lo que nos da es, nos deja anular contratos o partes de los contratos. O sea, por ejemplo, si es que una parte del contrato no es legal, o si es que eso no es legal o se puede o no anular, va a estar decidido por la ley de fondo. Entonces, digamos que ya pacté la jurisdicción, pacté la ley de fondo y aún así tuve un problema, entonces me voy a todo un proceso y tengo una sentencia. ¿Cuál es el otro problema que se tiene que analizar en las sentencias? Si ya tengo una decisión, ¿dónde y cómo ejecuto mi decisión? El caso no se gana hasta que la plata no esté en manos ya del cliente, contrariamente a lo que recomiendan muchos abogados. Así, una sentencia o un laudo, por muy bonito que pueda ser, si no está ejecutada, no tiene un verdadero valor. En este punto es importante que ustedes conozcan que una decisión extranjera, previo a ejecutarse, debe pasar por un proceso de reconocimiento que es conocido como el exequatur. Así, saber dónde vamos a ejecutar la decisión es muy importante y debe ser analizado y acompañado con una estrategia. La ejecución de la decisión no tiene que ser en el lugar donde se emitió la decisión, sino donde el deudor tenga los bienes. Por ejemplo, si es que yo como le gano un proceso a una persona o un agente chino, y yo quiero cobrar efectivamente la plata, probablemente me toca ir a ejecutar a China. Pero digamos que esa persona tiene también cuentas en Estados Unidos, también pudiera ir a ejecutar la decisión en Estados Unidos. Entonces, la ejecución va a depender mucho, de cómo esté regulada dentro del país interno. Y ahí les quisiera tratar un poco de cómo funciona el proceso de ejecución en Ecuador y en China. En China, los elementos para ejecutar una sentencia suponen un análisis muy minucioso de la ley aplicada, el razonamiento del juez y el análisis del orden público, que tiene en China mucho peso. Entonces, uno de los análisis que se debe considerar en China es que la ejecución de una sentencia en China probablemente va a tomar mucho tiempo. Me pareció interesante que uno de los análisis realizados por el Banco Mundial se concluyó que China se encuentra en los países más complicados para ejecutar una decisión. Por ejemplo, en promedio la ejecución de una sentencia china toma alrededor de 240 días, que es 6 veces más del que toma en otros países. En Ecuador, por ejemplo, no necesariamente el proceso es tan largo, pero tenemos otros problemas, y que es que los jueces no entienden mucho o no tienen tanta experiencia en ejecución de sentencias y laudos internacionales. ¿Cuál es el problema? Primero que tenemos el COGEP, que recién, o sea, que en temas o en términos de leyes es bastante nuevo. Y el segundo problema es que no tenemos una claridad todavía sobre si es que los laudos internacionales se tienen que homologar o no se tienen que homologar, y hay sentencias contradictorias. Y además de esto no tenemos mucha jurisprudencia, entonces los jueces no saben cómo actuar.
¿Qué pasa si no pacto? O sea, si es que a pesar de mis recomendaciones de pactar una jurisdicción, una ley para la jurisdicción, una ley para el fondo, no pacto una ley aplicable al fondo de la controversia o a la jurisdicción aplicable. Como mencioné anteriormente, las partes pueden definir libremente cuál es el juez que va a decidir sobre la controversia y también la ley aplicable a cada uno de los contratos. Si ya nos encontramos en el punto en que las partes omitieron todas estas recomendaciones, los jueces van a tener que decidir cuál es el foro más conveniente para la resolución de disputas y cuál es la ley aplicable al fondo. ¿Cómo se hace esto? Primero van a tener que decidir cuál es el juez competente para decidir la disputa. Este es un tema de jurisdicción. Me parece en este punto que ustedes deben conocer que existen ciertas reglas para determinar cuáles serían los jueces competentes para decidir sobre la disputa de un contrato. Estas reglas, conocidas como puntos de conexión, dan pautas de cuál es el foro más conveniente en caso de ausencia de acuerdo entre las partes. Los puntos de conexión que nos interesan para los contratos con China podrían ser el domicilio de las partes, el lugar donde se va a ejecutar el contrato, es decir, donde se cumplen las obligaciones, y el lugar donde se encuentra la cosa. Generalmente el lugar donde se encuentra la cosa, objeto de la controversia, es uno de los asuntos que tienen más peso dentro de una disputa. ¿Qué pasa ahora si es que yo no pacté una ley de fondo y ya decidió un juez, por ejemplo, chino, que era competente? Los jueces, al igual que en el caso anterior, los jueces o árbitros son los que tienen que determinar cuál es la ley aplicable al fondo y nuevamente usando puntos de conexión. En el caso del tipo de contratos de mercancías internacionales, el tema no es muy complicado porque están generalmente ya regulados por regulaciones internacionales. Perdón la repetición. Pero al alcance, por ejemplo, en el caso de una compraventa internacional de mercancías, en donde las relaciones contractuales están reguladas por la Convención de Compraventa Internacional de Mercancías, que es lo que ya explicó Sonsoles. Entonces, en este caso no sería, la verdad, muy complicado abordar el tema porque existe una regulación internacional. Esto, sin embargo, no pasa en otro tipo de contratos, como por ejemplo un contrato de distribución o un contrato de transporte. Entonces, les voy a hablar en el tema qué pasa o qué dice la legislación china cuando decidimos cuando el juez decide que la legislación china es la aplicable. La legislación más importante cuando hacemos negocios con China y que tenemos que tener en consideración es la Ley de Contratos Extranjeros Civiles. Esta ley, entre otros aspectos, establece que en caso de falta de acuerdo, el juez o árbitro tiene dos opciones. Uno, aplicar la ley china, o dos, realizar un análisis de la ley aplicable. Para esta segunda opción puede considerar la residencia habitual o permanente de una de las partes, lo cual es bastante interesante porque es una figura que no contempla la legislación ecuatoriana. Si bien parecería que esto es un gran avance, la verdad es que la cultura china se encuentra dirigida a proteger la soberanía y la economía de dicho Estado, por lo que generalmente va a ser muy probable que un juez chino decida que la legislación aplicable es la china, por este tema de conceptos o principios que tienen muy arraigados en su cultura. ¿Qué pasa en el Ecuador? Por el contrario, el Ecuador establece que la ley aplicable es la ley vigente a la fecha de la celebración del contrato, o en su defecto la ley aplicable del lugar donde se encuentra la cosa en disputa, que es lo que les había explicado anteriormente. Es decir, parecería ser que nuestro sistema apuesta por lo que la ley ecuatoriana es la ley aplicable a la resolución de disputas. Además de esas consideraciones que les acabo de explicar, no existen mayores indicaciones de las leyes aplicables en la legislación ecuatoriana. Es decir, a diferencia de China, los puntos de conexión en la legislación ecuatoriana están mucho más limitados. Ahora pasemos al tema que probablemente les interese. ¿Qué tipo de cláusula de resolución de disputas es la adecuada para mi contrato? Muchas veces la cláusula de resolución de disputas no se puede negociar y por esto no se puede dejar de hacer negocios. De hecho, muchos contratos con China probablemente se realizan a través de los conocidos contratos de adhesión. Por ejemplo, cuando yo decido comprar en Alibaba, o sea, básicamente, o en Amazon, o me decido suscribir a Facebook. Básicamente lo que yo hago es poner un clic en aceptar y estoy aceptando todos los términos y condiciones. En estos casos, como las estipulaciones contractuales ya están definidas y no se pueden cambiar, prefiero no abordar el tema. Sin embargo, sí les quiero ser sincera. En estos casos siempre existe una cláusula de resolución de controversias, pero lo más probable es que a menos de que exista un reclamo millonario de su parte, la misma no va a ser aplicable. Los costos de disputas transfronterizos tienen un costo muy elevado, como ya les he explicado. Por ejemplo, si ustedes deciden comprar mercancías por $50,000
y básicamente tienen un contrato de adhesión y tienen un incumplimiento y les dice, y el contrato les dice, por ejemplo, que se tienen que ir a arbitraje en California con 3 árbitros, $50,000 va a ser solo lo que les va a costar que les empiecen a revisar los documentos en Estados Unidos. Entonces, en este caso sí tenemos que ser mucho más conscientes que existe un riesgo alto de que los contratos de adhesión, a menos que tengamos una cuantía millonaria, es muy probable que la cláusula de resolución de disputas sea básicamente como inejecutable. Pasemos ahora a los casos en los que efectivamente sí puedo negociar la cláusula porque soy un exportador o importador mucho más grande. Lo primero que se tiene que hacer antes de empezar a redactar siquiera la cláusula de resolución de disputas es hacerse la siguiente pregunta. ¿Es más probable que yo vaya a demandar o que me vayan a demandar a mí? En el caso de que sea más probable de que me vayan a demandar, quiero buscar que la otra parte tenga el camino más complicado para demandar. Por el contrario, si creo que probablemente yo voy a ser la parte afectada, entonces tengo que buscar un fuero lógico donde sea posible demandar. Por ejemplo, si es que me preocupa que los bienes estén malos o que vayan a llegar con defectos, es mucho más lógico que yo pacte legislación ecuatoriana con fuero en Ecuador, porque es mucho más probable que los productos vayan a llegar mal, que caso contrario que si lo único que tengo que hacer es hacer el pago. Investigando bastante sobre este tema, una de las preguntas más comunes que hacen es, bueno, ¿es mejor pactar arbitraje o legislación local? En términos generales, yo diría que el arbitraje tiende a ser mejor que un litigio. Bueno, la verdad es que me dedico más a arbitraje, entonces tal vez estoy un poco parcializada con la situación, pero sí considero que la mejor recomendación es que se tengan que ir a arbitraje. Pero no siempre el caso es que, no en todos los casos lo mejor es irse a arbitraje. Mi recomendación es que si van a pactar arbitraje, lo hagan con una cláusula a su medida. En los casos en que la cláusula se puede negociar, recomiendo la inclusión de una cláusula arbitral que permita efectivamente ser ejecutable y que pueda defender los intereses de las partes. Por ejemplo, les doy un ejemplo que es bastante común que suele llegar a la oficina. Llega un cliente y nos dice, bueno, tengo este contrato perfecto que tiene arbitraje CCI, tiene 3 árbitros, tiene sede en Londres y la cláusula suena espectacular. Y cuando uno le pregunta al cliente, bueno, ¿y cuánto vamos a reclamar? Te dice $1,000,000, por ejemplo. Probablemente la cuantía suena bastante alta, pero para casos de esta magnitud, donde existen este tipo de cláusulas, no es así. No vale la pena irse a un arbitraje CCI con 3 árbitros con sede en Londres por $1,000,000. Solamente el costo de los abogados probablemente esté en este rango. Entonces, las cláusulas arbitrales, al igual que los contratos, deben ser hechos a la medida. La peor recomendación que pueden hacer es que alguien ya les haya redactado una cláusula arbitral y ustedes la repliquen para diferentes contratos. Esto, la verdad, es una práctica que yo he visto bastante en Ecuador, pero que no necesariamente es la más adecuada. Ahora, en caso de que la parte china desee someter a arbitraje, necesariamente recomendamos pactar con una de las comisiones de arbitraje más conocidas en China. Porque como decía, son soles por un tema cultural, por un tema de idioma, es muy probable que no tengamos mucha referencia de el nombre que tenga un centro de arbitraje en China. Entonces les he dejado, y mis recomendaciones, y también son las recomendaciones, por ejemplo, de ciertas publicaciones internacionales, es que deban pactar con la China International and Economic Trade Arbitration Commission o con la Beijing Arbitration Commission, con la Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission, entre otros. O sea, lo importante es que busquen un centro de arbitraje que sea conocido. Aquí les voy a dar un tip bastante importante. Es posible pactar una cláusula que contemple diferentes tipos de arbitraje dependiendo del monto. Es decir, yo digo, si es que mi disputa es de $1 a $15,000, entonces me voy a ir al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Si es que mi disputa es de hasta $1,000,000, entonces me voy a ir a la Cámara de Comercio de Santiago. Y si mi disputa es de más de 5 millones, entonces me voy a ir a un arbitraje CCI en París. Entonces, esto sí es posible y es algo que los abogados tienen bastante miedo de hacer, pero si ustedes como agentes de comercio, sí les recomendaría que lo hagan y que les digan a sus abogados que es una opción y es una opción válida. Aparte de la ley de fondo y la sede del arbitraje, existen ciertos aspectos que son relevantes y que tendrán un efecto en un posible arbitraje. Así, cuando ustedes vayan a pactar la cláusula arbitral, piensen en el lenguaje, en el número de árbitros y en la sede o en los costos que administra el centro. Al final del día, todo esto se traduce en mayores o menores costos. Por ejemplo, va a ser mucho más caro tener un
arbitraje en inglés si toda la prueba está en español. O por ejemplo, si es que las partes, la una es china y la otra es ecuatoriana y ustedes deciden que la audiencia se lleve a cabo en Moscú, por ejemplo, va a ser mucho más caro. Entonces, sí son aspectos que, aun cuando suenen sofisticados, hay que tener mucho cuidado porque a la final del día no van a poder ser ejecutables y no van a poder ustedes reclamar sus verdaderos derechos. Vayamos a aspectos claves que deben ser considerados a la firma del contrato y durante la ejecución de los contratos. Para mí estos son fun facts que a la final pueden tener un montón de relevancia y los he marcado con semáforo en rojo, aquellos que sí o sí tengo que verificar, y en verde aquellos que puedo no decir básicamente, o los que son amarillos o verdes puedo decir, bueno, puedo jugar un poco o no tanto. Las firmas no son tan importantes como los sellos. Aquí en Ecuador, si es que un contrato no está firmado, básicamente no tiene ningún efecto. Por el contrario, al amparo de la legislación chilena, lo que importa es que el sello de contratos o el sello corporativo esté impreso en el contrato. Es decir, un contrato con firma pero sin sello no vale de nada, pero un contrato con sello pero sin firma sí vale bastante. Sobre los actos de Dios. La legislación china reconoce los denominados actos de Dios. Así es, la legislación y la jurisprudencia de ese país reconocen que este tipo de actos, y en muchos casos se los ha relacionado con desastres naturales o con acciones de gobierno. El problema es que si nosotros en los contratos no delimitamos qué se entiende como actos de Dios, entonces va a quedar a discreción del juez. Y lo que pasa mucho en China es que actos de Dios pueden ser considerados, por ejemplo, acciones de gobierno. Entonces eso es bastante grave porque el día de mañana, si ustedes tienen, no sé, una revolución en China o algo así, eso se puede considerar como un acto de Dios y que probablemente constituye un eximente para el cumplimiento de las obligaciones. Ahora, ¿cuál es el punto muy importante? Asegúrense que la transacción es legal en China. Como les decía Sonsoles, por ejemplo, hay ciertos medicamentos que yo aquí en el Ecuador puedo comprar libremente, pero no es el caso de China. En caso de que bajo derecho chino la actividad comercial de la compañía esté prohibida por ley o alguna legislación esté prohibida, el contrato puede ser invalidado. Por lo mismo, aun cuando no se haya pactado que la legislación china es la aplicable al contrato, si la actividad está prohibida en ese país, va a ser imposible ejecutar un laudo o una sentencia. Entonces, solo les voy a poner otro ejemplo aparte del tema de los médicos. Los contratos de importación de tecnología o los joint ventures requieren una aprobación especial del gobierno chino. Caso contrario, son inválidos. Entonces, básicamente, digamos que aun cuando yo hago la transacción comprando temas de importación de tecnología y la otra parte no tenía la autorización, entonces el contrato va a ser nulo. Y como es nulo y va a carecer de objeto ilícito, o sea, va a tener objeto ilícito, entonces básicamente yo no voy a poder reclamar el pago que ya he hecho. De ahí, existen ciertos conceptos que la mayoría de empresarios occidentales consideraríamos como obvios, pero que son necesarios definir porque las personas asiáticas, o por ejemplo, tienen una diferente concepción de cómo se tienen que ejecutar los contratos. Un análisis que fue hecho por la Universidad de Northwestern concluyó que ciertos asuntos que para nosotros pueden ser considerados como obvios, para la mayoría de empresas chinas no lo son. Entonces, la legislación china es muy favorable con sus ciudadanos. Entonces, tenemos que tener la capacidad de que cuando nosotros negociemos, tenemos que ver que hayan los siguientes, al menos los siguientes asuntos pactados en el contrato. La inclusión de quién va a asumir el riesgo, qué eventos constituyen fuerza mayor y caso fortuito, y aunque suene sorprendente, el plazo de validez del contrato. La legislación china, por otro lado, da más validez a la evidencia documental que a la prueba testimonial. A diferencia que en Ecuador, donde no existe un sistema de tasa de prueba, en China cierta evidencia tiene más peso que otra. Entonces, mi recomendación es que durante toda la ejecución del contrato vayan plasmando e intentando tener pruebas por escrito. No sirve de nada que al final del día, por ejemplo, ustedes vayan a un abogado y le digan, bueno, si esta llamada tuvimos por teléfono, va a ser mucho más complicado probar la llamada por teléfono que tener por escrito el documento. Y lo más importante, la jurisprudencia china reconoce el principio del rebus sic stantibus. Este principio todavía no tiene tanta fuerza en la jurisprudencia ecuatoriana, pero es de muchísima utilidad y es un tema que ya nos ha introducido Sonsoles. Básicamente, el principio reconoce que existe la posibilidad de solicitar una modificación de las estipulaciones contractuales en caso de que las condiciones sean distintas a las pactadas originalmente. Este principio ha tomado mucha relevancia en la época del COVID, cuando tú dices, bueno, básicamente mi contrato ya fue muy oneroso, ya no pude cumplir porque básicamente las condiciones económicas eran imposibles. En China el concepto de igualdad tiene mucho peso. Por lo mismo, si es que ustedes van a pactar
temas en China, este va a ser un punto bastante favorable, porque van a poder decir que si se cambia, no sé, lo que ustedes conocían como el equilibrio económico del contrato, van a poder reclamar. Esto en Ecuador básicamente es casi inimaginable. Y el último tema de mi presentación, que estoy intentando apurarme, perdón, es, en caso de incumplimiento, ¿a qué tipo de remedios puedo solicitar? En los contratos con China que se regirán por esta ley, se debe considerar que los remedios al incumplimiento son muy distintos a los ecuatorianos. En el Ecuador, los únicos daños que nosotros podemos pedir son los daños resarcitorios. Es decir, el objetivo bajo la legislación ecuatoriana es no sancionar a la parte que nos causó el daño, sino solamente compensar por los daños específicamente sufridos. Esto cambia en China. Y en China la legislación establece 4 tipos de modalidades de daños que pueden ser requeridos. Por ejemplo, en Estados Unidos, que también existen daños pecuniarios, por ejemplo, daños punitivos, es bastante importante considerar esto porque es mucho más probable que ustedes logren obtener una indemnización mucho mayor bajo un contrato chino, con legislación china, que bajo un contrato con legislación ecuatoriana. La legislación china reconoce los daños compensatorios, es básicamente que se compense de forma equitativa a la parte que sufrió el daño. Los daños liquidados, que son indemnizaciones de daños que fueron acordados por las partes en el contrato y que aplican como consecuencia del incumplimiento. Los daños punitivos, que es la compensación por daños que hace referencia a una de las partes acometido actividades fraudulentas y que busca sancionar una conducta. Este es el tipo de daños que nosotros no tenemos en Ecuador. Y básicamente hay que tener mucho, finalmente los daños que se conoce como earnest money, que es una especie de seguridad de cumplimiento que pactan las partes en el contrato. En este caso se entrega un monto como una prenda, pero es un monto líquido, el monto de la garantía al inicio del contrato. Y una vez que se cumplen con las obligaciones, se deberán devolver el valor de la garantía. Esto es bastante común y en caso de incumplimiento lo que se hace, se retiene este valor. Es como más o menos el tema de las garantías con contratos públicos. Bueno, creo que hasta aquí la presentación y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Teresa, y muchísimas gracias. Tiempo. Tenemos un poco de preguntas que nos han hecho. Yo creo que nos dice, bueno, ¿cómo se puede elegir un proveedor como importador o exportación? ¿O dónde puedo iniciar este trámite? Nos pregunta Liz Galárraga. Bueno, para poder elegir un proveedor, lo primero que necesitas saber es tener definido el producto al que quieres importar y saber un poco las características que quisieras que tenga ese producto. Y también de dónde quieres que venga. Si quieres que venga de proveedores regionales o quieres que venga de proveedores chinos, porque muchas veces tenemos la concepción de que sí, realmente lo chino es más económico, pero no necesariamente lo chino tiene la mejor calidad. Entonces, también depende de qué quiero yo al final con mi producto para poder determinar cómo elegir o dónde buscar mis proveedores. Nosotros en Comerx tenemos alianzas con diferentes agentes que ayudan a elegir proveedores, pero para eso es sumamente importante que ustedes tengan claro qué es lo que buscan. ¿Quieren calidad? ¿Quieren cantidad? Quisieran que sea con las mejores certificaciones, quieren ustedes representación de un producto. Entonces, antes de poder elegir a un proveedor, es importante hacernos algunas preguntas. Nosotros tenemos un banco de preguntas que hacemos antes de poder guiarlos cómo buscar un proveedor. Perfecto. Nos preguntan también sobre cómo sacar el RUC de exportación. Por eso, ¿no? O sea, para el tema de exportador hay que hacer un registro de exportador al igual que importador. Entonces, ustedes, si son una persona natural, tienen que sacar su RUC como persona natural ante el Servicio de Rentas Internas, o si son una compañía, ya tienen que tener un RUC o sacan su RUC ante el Servicio de Rentas Internas, y una vez que tienen el RUC, ustedes van al Banco Central o a Security Data o a cualquier otra institución que emite firmas electrónicas, que son los tokens, y con eso ustedes pueden hacer su registro de operador de comercio exterior, tanto importador como exportador, en el sistema Ecuapaz.
Muy bien, muchísimas gracias. Nos están preguntando también, ¿RACE ya está habilitado? En teoría, el RAS está habilitado desde la promulgación del COPSI en el año 2010. Tiene incluso su manual y su reglamento para la aplicación. El tema es que en la actualidad el RAS está solamente siendo utilizado para los operadores de comercio exterior que están calificados como operadores económicos autorizados. No está abierto para todos los operadores, o sea, para todos los importadores o exportadores, simplemente para las empresas o personas que están calificadas como operadores económicos autorizados al momento. Muy bien. También nos preguntan, buenas tardes, ¿cómo se ejecuta un laudo arbitral internacional luego de que se derogó el capítulo referente a las homologaciones de laudos internacionales en el COGEP? No sé si María Teresa también no esta pregunta. Sí, ahí existe un problema que es lo que les contaba. Existe jurisprudencia contradictoria respecto a si es que es necesario o no homologar homologar un laudo previo a la ejecución. Si bien la ley de inversiones técnicamente eliminó un proceso de homologación porque esa era la intención del legislador, existe todavía 2 artículos que hacen referencia a los laudos arbitrales internacionales y a la homologación y que básicamente ha creado jurisprudencia en la Corte Provincial que es contradictoria. Pueden ver ahí, hay 5 casos, de los cuales 2 dicen que sí se tienen que homologar y 3 dicen que no se tienen que homologar. Entonces es bastante complicado el tema. Muy bien, gracias. Nos preguntan, ¿dónde se consulta la partida arancelaria? ¿Quién la valida? Las partidas arancelarias se emiten se llaman nandinas, ¿no? Porque nosotros pertenecemos a la comunidad andina. Ustedes pueden poner nandina y les va a salir todas las partidas arancelarias de la comunidad andina a la cual nosotros pertenecemos. Sin embargo, hay la última resolución de las partidas arancelarias, si no me equivoco, es del COMEX del año 2017. Ustedes pueden poner partidas arancelarias COMEX 2017 y les va a aparecer en internet. Sin embargo, yo les sugiero que si ustedes quieren hacer alguna consulta de una partida por un producto, lo hagan siempre con una persona que sea experta en clasificación arancelaria, porque les pongo un ejemplo. Si ustedes quieren comprar, digamos, un kit que viene un libro con un rompecabezas, ¿cómo ustedes lo clasificarían? ¿Como rompecabezas o como libro? Hay diferentes reglas, por ejemplo, la regla 3B nos permite a nosotros clasificarlo dependiendo de cuál es su partida más más específica, en este caso sería el libro, pero eso es una de las reglas que conocen las personas que hacen clasificación arancelaria. Entonces, si ustedes tienen algún tipo de consulta, ustedes tienen mis datos, no sé si la cámara les va a hacer llegar la presentación, pero en todo caso, podrían escribirme a mi correo electrónico, que es sgarcia@comerx.es, o visitar nuestra página web y hacernos cualquier tipo de consultas respecto a consultas de clasificación arancelaria, que nosotros también podemos ayudarlos con eso. Gracias, Sonsoles, por tu respuesta. Sí, sabes que esta presentación queda grabada apenas termine, en pocos minutos después se sube al Facebook de la Cámara de Comercio, así que la gente la puede ver, la puede compartir y ustedes también la pueden difundir entre sus clientes también. Luego Perfecto, nos preguntan, muchas gracias. ¿cómo clasificar un vendedor legal? Un proveedor, me imagino que se refiere a cómo puedo yo calificar a un proveedor. Bueno, los proveedores, si por ejemplo ustedes entran a Alibaba, todos los proveedores o en Amazon tienen un rating, ¿no? Del 0 al 5. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros contamos con alianzas con Dame, agentes dame. con agentes confiables, que ellos lo que se dedican a hacer es a revisar la calificación y la veracidad de sus balances económicos, de la veracidad de si tienen una fábrica, de cuánto tiempo tienen en el negocio y demás. Entonces, para poder hacer la verificación y ver si realmente un proveedor es confiable o no es confiable, es bueno acudir a estas agencias o contratar empresas que puedan darles el servicio antes de que ustedes tomen una decisión de hacer negocios con un proveedor específico. Muchísimas gracias por tu respuesta, Sonsoles. Nos estaban preguntando sobre tu contacto, así les comento a las personas que nos están escuchando que la pueden ver la presentación después
tanto de María Teresa como de Sonsoles podrán tomar sus datos que están en su presentación. Hasta el momento han tenido muchas felicitaciones, agradecen mucho por la explicación, que la información ha sido muy valiosa y que ha sido muy completa. Por el momento no tenemos ahora más preguntas, así que no saben cuánto les agradecemos. Como Cámara de Comercio nos gusta contar con personas tan llenas de información y con tantas ganas de compartir. Les agradecemos por su tiempo a todas las personas que nos acompañaron hoy y a ustedes, María Teresa y Sonsoles. Muchísimas gracias por haber acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.